En 1935, bajo la persecución del Kuomintang, el Ejército Rojo había sufrido las penurias de la larga marcha durante casi un año. Al final, el presidente Mao decidió marchar hacia Shanxi y de esa manera, Ningxia iba a desempeñar un papel importante en la historia de China. El monte Liupan está frecuentemente rodeado por densas nieblas. El salón conmemorativo de la larga marcha, construido en la cumbre, está a veces envuelto por una espesa niebla. Para los turistas, esta atmósfera es perfecta para apreciar el gran heroísmo expresado por el poema. Yanshi, ubicada en la parte limítrofe entre Ningxia, Gansu, Shanxi y Mongolia Interior, era un punto estratégico. La raza local de oveja, rica en lana, el regaliz y la sal, siempre fueron conocidos como los 3 tesoros de Yanshi. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En el salón de Ningxia del Gran Palacio del Pueblo, una enorme escultura en piedra de 3 metros de largo llama especialmente la atención. En ella está grabado el famoso poema de Mao Zedong, El monte Liupan, según la melodía Qinping Yue. Los imponentes versos evidencian el gran heroísmo de Mao Zedong, el gran hombre de la época. Es conocido por todos que este poema nació en el monte Liupan de Ningxia, por donde pasó el Ejército Rojo durante la Gran Marcha. El Ejército Rojo Central, dirigido por Mao Zedong, estuvo en Ningxia nada más que 5 días y 4 noches. ¿Qué ocurrió aquí entonces? Mao aún se encontraba en una situación peligrosa, pero como dice en su famoso poema, ya veía cerca el momento de vencer al enemigo. ¿Qué contribuciones hizo esta tierra especial a la Revolución China moderna? Toda esta historia empieza por un viejo periódico de 1935. El 21 de septiembre de 1935, bajo la persecución del ejército del Kuomintang, el Ejército Rojo Central, dirigido por Mao Zedong, había sufrido las penurias de la Gran Marcha durante casi un año. Tras atravesar la barrera natural de Lazhikou, llegó a un poblado llamado Hadapu, en la provincia de Gansu. En un periódico atrasado se encontró una noticia importante. Esta decisión hizo a Ningxia ser el último camino que el Ejército Rojo tenía que tomar. De esa manera, Ningxia iba a desempeñar un papel importante en la historia de la Revolución China. He Xinyu, investigador del Museo de Ningxia en los últimos 30 años, ha realizado gran cantidad de entrevistas, investigaciones y estudios sobre la historia del partido y ha logrado conocer muchos sucesos ocurridos en Ningxia durante la Gran Marcha del Ejército Rojo. Recientemente, el Museo de Ningxia ha reunido una colección de reliquias culturales. Entre ellas, una moneda de plata aparentemente normal ha sido calificada como reliquia cultural de primera categoría estatal. Esta moneda esconde una historia que hace a la gente reflexionar. Sanjiaji es una aldea de nacionalidad hui del distrito Siji, en la región autónoma de la etnia hui de Ningxia. El 5 de octubre de 1935 llegó aquí el Ejército Rojo dirigido por Mao Zedong. Antes de entrar en la aldea, Mao, que por primera vez entablaba contacto con los hui, mostró la debida prudencia y mandó una avanzadilla a entrar en la aldea para informarse de la situación. Yan Chengwu regresó e informó a Mao Zedong diciendo que más adelante había una aldea llamada Sanjiaji. Afirmó que los aldeanos eran amistosos y daban la bienvenida al Ejército Rojo. Mao Zedong tenía curiosidad. Acababa de llegar el Ejército Rojo, pero ¿cómo podían saberlo los lugareños hui?
我们这里来过红军，我们知道你们红军是好人。哎，前段时间红二十五军来过，是吴焕先、陈子华、徐海东来过，哎，对我们很好，我们知道你们红军好。 Resultó que hacía algo más de un mes, el 25º Cuerpo del Ejército Rojo, dirigido por Wu Huanxian, Cheng Zihua y Xu Haidong, descansó aquí 3 días. Antes de entrar en la aldea habitada por los Hui, ellos se educaron sobre la política con respecto a las etnias y sobre las 3 prohibiciones y 4 advertencias. Prohibido a las tropas acantonarse en mezquitas. Prohibido destruir las inscripciones clásicas de la nacionalidad Hui. Y prohibido comer carne de cerdo en las zonas habitadas por los Hui. Respetar los hábitos y costumbres de la nacionalidad Hui. Prestar atención al uso tradicional del cubo para sacar agua del pozo. Rehuir a las jóvenes Hui y conducir negocios de forma justa. Como los soldados del Ejército Rojo cumplieron rigurosamente estas reglas de disciplina y ayudaron a las masas en el trabajo productivo, dejaron a los lugareños Hui una muy buena impresión. He aquí el rollo de papel que otorgó el 25º Cuerpo del Ejército a las masas Hui de la localidad en agradecimiento a la relación amistosa entre el ejército y el pueblo. 所以毛主席当时就给身边的人就说，当时张闻天也在，包括在，就说是你看，这就是党的民族政策的威力。红25军执行民族政策水平很高，执行民族政策很好，我们应该向他们学习。 Acto seguido, Mao Zedong visitó esta mezquita de Sanjiaji. Este grupo de figuras de cera muestra la escena de la entrevista entre Mao Zedong y el imán de la mezquita. En la memoria de los chinos, Mao Zedong siempre tenía un cigarrillo en la mano. Pero para expresar su respeto a las creencias de los Hui, no fumó durante la hora que se prolongó la entrevista. 毛主席拜访清真寺以后，跟阿訇交谈的时候说，要保护好这里清真寺，保护好回族的经典，就是《古兰经》。我们红军，哎，是信仰是尊重各少数民族宗教信仰自由的，哎，我们是为了抗日，为了拯救全民族。阿訇听你说，哎呀，你们哪有这样好的军队挽留这个中央领导级首长在清真寺里吃饭？毛主席他们婉言谢绝了。 就是我们有政策，不能再回你这个清真寺吃饭。 El Ejército Rojo compró cereales de los Hui locales con monedas de plata, incluida esta moneda de plata de Sichuan. San Chucai, el campesino Hui que recibió esta moneda de plata, nunca la había visto. De regreso a casa, comenzó a dudar de si podría usarla en su pueblo. 这时候呢，负责后勤那个 保障的这个是那个供应的时候，杨志成知道情况了，一听后之后，连夜找到这个单举才家里面，用当地人员换回来了。那么换回来以后呢，这个回民，哎呀，心里很觉得，哎呀，你看回民这么好，红军这么好，我这个随便说了几句话啊，这红军就把这个用当地人员换回来了，心里有点过意不去。然后呢，就连夜就又砸了好多，做了好多油箱，哎，做了2面袋子油箱。 就准备说红军带上要走嘛，然后早等着红军走的时候，他又看着杨志成以后就说：“哎呀，你看这2枚银元你给我吧，我这个油箱我在又换回来了。” La rigurosa aplicación de la política con respecto a las nacionalidades y la actitud sincera del Ejército Rojo conmovieron a las masas Hui y asentaron una base sólida para la futura expedición al oeste y el establecimiento de la región fronteriza Shanxi, Gansu, Ningxia. Pero la escena que pronto se produciría en este pequeño patio pondría en peligro la vida de Mao Zedong. 第二天早上走的时候呢，特别早上走的时候，平时早上就是准备7点钟走，可是6点钟的这个毛主席骑那个马，这个白马就4鸣就叫开了，因为老乡不省了，就不待了，就要走。毛主席一看，出发，就提前1个小时出发走了。这刚走一看半个多小时，紧跟着国民党飞机过来，就在申家集，毛主席住过这个地方。 扔了2颗炸弹，当时那番2个驴就给炸死了，说非常惊奇的，也是很惊险的。
En 1935, bajo la persecución de Kuomintang, el Ejército Rojo había sufrido las penurias de la larga marcha durante casi un año. Al final, el presidente Mao decidió marchar hacia Shanxi y de esa manera, Ningxia iba a desempeñar un papel importante en la historia de China. El monte Liupan está frecuentemente rodeado por densas nieblas. El salón conmemorativo de la larga marcha, construido en la cumbre, está a veces envuelto por una espesa niebla. Para los turistas, esta atmósfera es perfecta para apreciar el gran heroísmo expresado por el poema. Yanshi, ubicada en la parte limítrofe entre Ningxia, Gansu, Shanxi y Mongolia Interior, era un punto estratégico. La raza local de oveja, rica en lana, el regaliz y la sal, siempre fueron conocidos como los 3 tesoros de Yanshi. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Tras salir de Sanjiaji de forma apresurada pero sin correr peligro, el Ejército Rojo bajo la dirección de Mao Zedong siguió adelante y el 7 de octubre de 1935 atravesó el monte Liupan, que llamado Longshan en la antigüedad, fue siempre la línea divisoria entre la llanura central y el norte de la Gran Muralla. Al dejar atrás el monte Liupan, Mao y su ejército entraron en la llanura central, ya cerca de Xi'an, la antigua capital de 13 dinastías. Mao Zedong, conocedor de la historia, sabía que por los hermosos ríos y montañas de la llanura central, en la historia muchos héroes libraron batallas. El emperador Wu de la dinastía Han salió en 6 ocasiones del paso Xiaoguan para reprimir a los Xiongnu, permitiendo la unificación del país. El emperador Taizong de la dinastía Tang salió del monte Liupan para entrevistarse con el jefe de Tujue, lo que permitió la prosperidad del gran imperio Tang. Genghis Khan tomó el monte Liupan como base y finalmente llegó a ser monarca de la llanura central. De pie en la cumbre del monte Liupan, Mao Zedong seguramente pensaba en muchas cosas. Las escenas de grandes acontecimientos históricos ocurridos aquí le vinieron a la memoria. 毛主席在立盘山顶上一看，休息，招呼周围的人休息。你们看这里风景多好，可以看到山神。哎，这里可不简单呀！古代这里打过很多仗。哎，可以很好的写一写。然后就说这里离陕北不远了，我们快到家了。然后毛主席在这个立盘山顶上就开始哼哼，他说：“你们看天高云淡多好呀！”然后就把一首长征谣就吟出来了。 Si la piedra tuviera alma, esta roca en que están grabados 3 caracteres para la posteridad debería recordar el inmortal poema Balada de la larga marcha, improvisado por el gran hombre de la época Mao Zedong. Dicha balada fue pronto transmitida entre las tropas, estimulando el espíritu combativo de los soldados. En los tiempos posteriores, estos versos libres fueron sometidos a varias revisiones. Antes de ser publicados en el periódico, Mao Zedong los recompuso en un poema reglamentado titulado El monte Liupan. Y el poema esculpido en el Salón de Ningxia del Gran Palacio del Pueblo es la versión definitiva. Mirando al este en la cima del monte Liupan, abarcaba con un vistazo toda la llanura Qin de 400 kilómetros. Estaba a la vista la base de apoyo del norte de Shanxi. Teniendo en cuenta el desarrollo histórico posterior, la gente de hoy no puede sino admirar la clarividencia de Mao Zedong. 在当时就是经过一路上千里迢迢、万里长征这么过来以后，当时我感觉到已经是长鹰在手，覆着苍龙这种气魄了。啊，经过得着长鹰，何时覆苍龙了？我已经得着覆苍龙的长鹰了，已经是以这种气派。 Otro verso del poema, Llegaremos a la Gran Muralla o no somos hombres, se ha convertido hoy en una frase clásica para referirse a la Gran Muralla de China. La mayoría de las personas creen que la Gran Muralla referida en los versos es el famoso sector de Badaling en Beijing. Pero tras un largo estudio, He Xinyu cree que el verso se refiere en realidad a la Gran Muralla Qin del periodo de los estados combatientes, atravesada por Mao Zedong en Guyuan, provincia de Ningxia. 我翻了好多资料，一看这长城各方面，加上好多回忆录，我一仔细访问了别的好多回忆录，都讲到这一段。10月5日到山下集，这地方一条护路很南北走向的长城，然后到10月7号，过那个六盘山之前，东西走，经过2道长城上六盘山。主席经过是固原战国秦长城，这条一点没错的。而且当时那个访问，你看萧华、杨德志他们，当时沿着长城边走，不怕飞机炸，啊，很高大那是长城。
Paseando por las llanuras y los montes de Ningxia, en los sitios que puede abarcar la vista, se pueden ver con frecuencia ruinas de murallas de roca. A partir del periodo de los estados combatientes, las murallas construidas en Ningxia durante las diversas dinastías se extendían más de 400 kilómetros de sur a norte y la longitud total superaba los 1000 kilómetros. Ningxia era un enclave del imperio agrícola de la llanura central en el noroeste y paso estratégico de entrada en la llanura central para las etnias nómadas. Este lugar tenía una influencia decisiva en el cambio de dinastías y en la evolución social. 我后来经过再研究，后来我就得出又是得出个结论来了。因为当时在茂公一次方面的会师以后，张国焘南下，王尔盖封守了，南下了，北上了。我觉得这里面有所指的。红就是应许好汉，我到长城了。红军我到长城，非好汉就指张国焘。我后来跟他们军事科学院有些科学专家一谈一说，都赞成支持我的观点。不到长城非好汉。 有2个含义：一，红军是应许好汉，我们到了长城了；第二个非好汉是指张国焘，你不愿意北上，你非好汉。 Después de 2000 años, la casualidad histórica hizo que la Gran Muralla Qin de Ningxia volviese a tomar parte en un trascendental cambio de época y pasara a la historia para siempre de una forma especial como símbolo eterno representativo de la Gran Muralla de China. Debido al efecto de su microclima montañoso, el monte Liupan está frecuentemente rodeado por densas nieblas húmedas. El salón conmemorativo de la Gran Marcha del Ejército Rojo, construido en la cumbre del monte, está a veces envuelto por una espesa niebla. Para los turistas, esta atmósfera es perfecta para apreciar el gran heroísmo expresado por el poema El Monte Liupan. Recién expresado su espíritu heroico, Mao Zedong atravesó a la cabeza del Ejército Rojo el Monte Liupan. Recién expresado su espíritu heroico, Mao Zedong atravesó a la cabeza del Ejército Rojo el Monte Liupan. La inesperada batalla librada en Qingxi proporcionó al Ejército Rojo la cuerda más fuerte. 主席的望京一看以后呢，说：“哎呀，他们好大方啊，马子都卸下来了，在这儿正好准备吃早饭呢。谁咋回事呢？从固原当时拉了19车的物资、武器弹药，主要是弹药，准备到开城这边呢，是。” 装备这边的部队以后呢，阻截红军呢，一看说，冲，把他消灭掉。 El Ejército Rojo envolvió al enemigo por 3 lados y terminó la batalla en menos de media hora. Tras contar y clasificar el botín de guerra, los soldados del Ejército Rojo se sintieron como si hubieran encontrado un tesoro. 一下缴获300多匹战马，然后呢，缴获这个，一看是19车这个武器弹药，2车是拉的服装，另外17车装了弹药。 箱子打开一看，那子弹正好和红军子弹是配套的，非常高兴。哎呀，这可解决大问题了，因为从拉斯克过来一路上打仗，子弹都快打光了，都很少了。结果一下子这么多子弹，特别是机枪子弹全都配上了，特别高兴。然后很快用其中的100多匹马，组建了中央红军的第1支骑兵侦察连。 El Ejército Rojo dirigido por Mao Zedong entró desde Jieshipu en la provincia de Gansu a Ningxia. Estuvo en Ningxia 5 días y 4 noches. En ese breve tiempo, el Ejército Rojo Central rompió el bloqueo del ejército del Kuomintang. Las tropas lograron descansar y reorganizarse. Se complementaron los materiales y Mao Zedong evadió el bombardeo del avión enemigo. Además, ellos establecieron tan buenas relaciones con las masas Hui de Ningxia que Mao Zedong exclamó que ya tenía la gran cuerda para atar al enemigo al alcance de la mano. En 1935, bajo la persecución de Kuomintang, el Ejército Rojo había sufrido las penurias de la larga marcha durante casi un año. Al final, el presidente Mao decidió marchar hacia Shanxi
y de esa manera Ningxia iba a desempeñar un papel importante en la historia de China. El monte Liupan está frecuentemente rodeado por densas nieblas. El salón conmemorativo de la larga marcha, construido en la cumbre, está a veces envuelto por una espesa niebla. Para los turistas, esta atmósfera es perfecta para apreciar el gran heroísmo expresado por el poema. Yanshi, ubicada en la parte limítrofe entre Ningxia, Gansu, Shanxi y Mongolia Interior, era un punto estratégico. La raza local de oveja, rica en lana, el regaliz y la sal, siempre fueron conocidos como los 3 tesoros de Yanshi. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Tal vez el enemigo nunca pudo imaginar de ninguna manera que los diversos cuerpos del Ejército Rojo que llegaron a duras penas al norte de Shanxi se reuniesen en Ningxia. Para garantizar la seguridad del noroeste, ocupar al mismo tiempo el lugar de abundantes recursos económicos y dar bienvenida a las tropas de los frentes 2 y 4, el Ejército Rojo convocó en el norte de Shanxi una reunión de cuadros de todas las categorías militares por encima de división. La comisión militar decidió realizar una batalla de expedición al oeste. La zona central de la expedición sería Ningxia, y Yancheng sería también un importante objetivo estratégico. Por ello, Mao Zedong envió allí a su gran general Peng, razón por la cual aquí se ve esta valiosa foto histórica del comandante Peng con su caballo. Mao Zedong 曾经在一次讲话跟我说过，定边延迟，定延是陕甘边区的经济中心，定延失，则陕甘边区失去了西北防护。 La zona de Yanchi, ubicada en la parte limítrofe entre Ningxia, Gansu, Shanxi y Mongolia Interior, era un punto estratégico sumamente importante. Desde la antigüedad fue un lugar disputado por todos los estrategas. En la historia, las nacionalidades nómadas del norte rompieron aquí la brecha para invadir la llanura central. Al mismo tiempo, dicha zona tenía abundantes recursos. La raza local de oveja, el regaliz y la sal siempre fueron conocidos como los 3 tesoros de Yanchi. La ciudad Huamachi de la dinastía Ming, conocida hoy como Yanchi, es una fortaleza estratégica laboriosamente construida por Ma Honghui. Este es el ángulo noroeste de la muralla por donde el Ejército Rojo accedió a la ciudad. Hoy todavía se pueden ver impactos de bala testimoniando lo violento de aquella batalla. Para fortalecer la defensa, Ma Honghui mandó urgentemente el primer batallón de la segunda división de su caballería reforzar Yanchi. El batallón de caballos negros estaba bien equipado. Sin embargo, ante la poderosa ofensiva del Ejército Rojo, Yanchi fue liberada después de una dura batalla. En la historia revolucionaria de 28 años de lucha armada, el Partido Comunista de China conquistó y liberó muchas ciudades y pueblos. Pero la brecha de Yanchi tenía un significado histórico sumamente importante, porque no solamente proporcionó una rica tierra a la región fronteriza Shanxi-Gansu-Ningxia, sino que también abrió una puerta para librar una guerra unificada nacional y administrar el poder autonómico nacional. Recién liberada Yanchi, recibió un nombre especial del Partido Comunista de China, Mao Zedong, quien fue el primer director del Banco Estatal del Soviet Central de Jiangxi y ministro de Economía del Soviet de China. Él guió y estableció en persona el primer organismo rojo de impuestos de Ningxia. También creó la primera cooperativa de consumo urbano de la región fronteriza, movilizó a las marcas comerciales a abrir sus negocios y estimuló a la gente de los alrededores a ir a la ciudad a vender cereales y leña. Muy pronto revitalizó la economía de Yanchi. En 1942, año de mayor bloqueo del enemigo, la sal producida en Yanchi ayudó a superar muchas dificultades en esta región fronteriza. El 22 de octubre de 1936, en esta gran mezquita de más de 600 años de historia, se veían banderas multicolores y reinaba una gran animación. A las 10 de la mañana se estableció solemnemente el gobierno autónomo de la nacionalidad Hui del distrito Yuhai, provincia Shanxi, Gansu, Ningxia. El sello, que contenía un martillo, una hoz, 5 estrellas e inscripciones en chino y árabe, fue definido como sello del gobierno, simbolizando la posición política del Partido Comunista de China respecto a la igualdad nacional, la libertad de creencia y la autonomía de las etnias.
这是第一个咱们共产党制定党的民族政策、实行民族区域自治的有效的尝试。在此之前，其他地方也成立这个少数民族政府，但是都是苏维埃政府，苏维埃都是乡一级的，唯独在宁夏同心成立的是县一级回民自治政府，而且是回民自治这4个字。El 10 de octubre de 1936, las vanguardias de los frentes 1 y 4 se reunieron victoriosamente delante del templo de Confucio de la sede de distrito en Huining, Shanxi. El 22 de octubre, el puesto de mando general del segundo frente del Ejército Rojo, el segundo grupo del Ejército Rojo y las fuerzas principales del primer frente del Ejército Rojo se reunieron en Jingtaipao en Shiji, Ningxia. Jingtaipao fue en la antigüedad un castillo donde se acantonaban tropas. Según una leyenda, Mu Kuiying pasó allí lista de revista a oficiales y les asignó las tareas para resistir contra el estado Jin. La historia quiso que se reuniesen aquí las 3 ramas de fuerzas principales del Ejército Rojo. Pasados 19 años, en 1955, cuando la nueva China fundada por ellos otorgó por primera vez los títulos militares, de entre ellos salieron más de 1000 generales, fundadores de la República Popular. En 1958, en el mismo lugar donde nació hace más de 20 años el primer poder de autonomía nacional, ya se estaban haciendo preparativos para establecer una región autónoma de la nacionalidad hui a nivel provincial. Mao Zedong había decidido no dedicar poemas a lugares concretos en sus poemas, pero esta vez aceptó con sumo placer la petición de Dong Biu y escribió para Ningxia el Monte Liupan. Esta no es simplemente una dedicatoria, sino una historia que no debe olvidar la nueva China.